Pues muy buenos días a todos, Dios los bendiga. Vamos a retomar el tema que todavía compartiremos en esta mañana. Es el tema que empezamos hace 2 domingos, servir a Cristo en libertad. Y lo que he compartido con ustedes pues es enfocado a vivir en esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres del antiguo hombre, de nuestra antigua naturaleza. Les he comentado que el día que recibimos a Cristo, Dios hizo nacer una nueva naturaleza, una nueva criatura en nosotros. Pero la antigua naturaleza, lo que somos por nuestro primer nacimiento, no ha muerto, está ahí y es una lucha continua con el nuevo hombre que Dios ha creado en nosotros. Es una lucha de tal manera que los deseos de esa antigua naturaleza se oponen a los deseos de la nueva naturaleza. Estos dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos. Y lo que quisiéramos pues son esos anhelos, esos buenos deseos, esos buenos propósitos que Dios ha hecho nacer en nuestro corazón. Bueno, hemos hablado bastante para identificar ese antiguo hombre, cómo es esa naturaleza. Se manifiesta por nuestros deseos pecaminosos, nuestros malos deseos, nuestros malos pensamientos, nuestras malas actitudes, nuestras malas obras, nuestros malos pasos por el mal. Es lo propio, lo natural de ese primer nacimiento. Por eso la Biblia nos dice que si no nacemos de nuevo, no podemos entrar en el reino de Dios. Sin un nuevo nacimiento, no podemos ver las cosas que son del reino de Dios. Y bueno, estuvimos mencionando desde varios enfoques la manera como actúa esa antigua naturaleza. Y el centro de su actuación es nuestro corazón y nuestra mente. Nuestro corazón es donde está nuestra voluntad, nuestro yo. Y la mente viene a ser el principal instrumento de ese antiguo hombre o antigua naturaleza. La Biblia le llama el hombre de pecado, le llama la carne, la antigua naturaleza. Bueno, cuando habla de el pecado en singular, el pecado que mora en mí, se refiere a esa antigua naturaleza. Bueno, la razón es que Dios nos ha llamado a vivir en libertad. Cuando aceptamos a Cristo, nosotros aceptamos la cruz, el sacrificio de Cristo. Y ese sacrificio realmente era el nuestro. Jesús estaba crucificando allí el antiguo hombre. Jesús, nuestro Salvador, el que vino a hacernos hijos de Dios, criaturas de Dios. En la cruz, Él estaba crucificando nuestro antiguo hombre, de tal manera que de parte de Dios le quitó el derecho, le quitó la autoridad de gobernar nuestro corazón, de ocupar nuestro corazón. Entonces, esa antigua naturaleza se resiste a abandonar nuestro corazón, a estar llenando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestras disposiciones. Pero el plan de Dios es que yo elija
hacerlo a un lado y que elija que el nuevo hombre, la nueva criatura, ocupe enteramente mi corazón. De tal manera que cada instante, cada día, yo tengo que estar eligiendo y eligiendo siempre quién ocupa mi corazón, quién ocupa mi mente, mi tiempo, mis talentos, mis obras, mis proyectos. ¿Quién es el que ocupa esa parte de mi vida? Bueno, no puedo yo proyectar mi vida en la voluntad de Dios o en los planes de Dios sin hacer morir las obras de la carne. Bueno, esa es la lucha continua del cristiano y esa es la gloria de Dios, la victoria del cristiano. Cuando nosotros elegimos por el bien, por la bondad, por la santidad, por la verdad, por la justicia, por la mansedumbre, por el servicio, estamos dándole el espacio a nuestro nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese es un fundamento que debe estar bien cimentado en nuestro corazón, en nuestra voluntad, en nuestros pensamientos. Debe estar bien cimentado y edificado, levantándose, edificándose. Bueno, eso es el tema que estamos llevando a cabo. Servir en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. El vivir en Cristo es vivir en la libertad del antiguo hombre. El antiguo hombre es un hombre de pecado, así lo describe la Biblia, el hombre de pecado. Entonces, hemos venido llevando ese enfoque y todo eso ocupó el primer punto de este tema. Ahora, en el segundo punto es proyectar la imagen, conocer ese nuevo hombre, esa nueva criatura, esa nueva imagen que Dios ha hecho nacer en nosotros y que Dios es el que la alimenta, el que la sustenta, el que la edifica, el que la usa para servirse de nosotros. Pero siempre es mi voluntad rendida a la voluntad de Dios. Entonces este punto dice, sirviendo en la visión de un nuevo hombre creado según Dios. Bueno, la visión es como un proyecto, es como un plan que Dios ha traído a nuestra mente, a nuestro corazón y dándonos entendimiento cómo se ha de desarrollar esa vida en Cristo, esa vida del nuevo hombre, una visión para vivir, un proyecto para vivir, un proyecto de vida diseñado por Dios, alimentado por Dios, fortalecido por Dios, y es la visión que nosotros debemos comprender para vernos como dignos hijos de Dios. Hay un versículo en la Biblia, en Efesios 4:1, lo voy a leer, dice, yo pues, habla el apóstol Pablo a los creyentes o a la iglesia de Éfeso, y Pablo se considera como un prisionero de Cristo, prisionero de su amor, ¿verdad? Prisionero de su servicio. No puede él escaparse. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno
de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Bueno, ¿cuál es esa vocación? Servir, siervos. Vivimos para servir. Y por ese servicio Dios nos da un salario, que es su gozo, su paz, su bendición. Todo el salario que Él nos da es un fruto que no podemos comprar con dinero. Es un fruto que el Espíritu nos enriquece, nos hace tener vida abundante, de gozo, de bendición, de buenas obras, de buenos propósitos. Esa es la visión de vivir como siervos, y es una vocación con la que hemos sido llamados. Bueno, yo quiero decirles que muchos cristianos están viviendo en un error. Ellos están viviendo al pie de la cruz, están viviendo hincados en la cruz, y saben que eso significa la primera parte o la primera página del plan de Dios para alguien que recibe a Cristo. Es decir, siempre están agradecidos, dando gracias por haber recibido el perdón de sus pecados, por haberles salvado del infierno, por haberlos liberados de las garras del pecado que no podían escapar, y permanecen en la cruz, pero les falta darle vuelta a la página para ver la vida a la cual fuimos llamados. Y nosotros predicamos un evangelio que dice que Cristo murió y fue sepultado y resucitó al tercer día. La visión para un cristiano es levantarse de la cruz y caminar con Cristo resucitado. Cristo resucitado está yendo al mundo a través de los creyentes, hablando a través de ellos, mostrando su gloria, su poder, su vida abundante, su vida de bendición, de fruto, su vida limpia, su vida en la verdad. Dios está usando a aquellos que se han levantado de la cruz para caminar con el Cristo resucitado. La vida en Cristo es en el poder de la resurrección de Cristo. Muchos cristianos no tienen esta visión. Ellos están agradecidos, siempre dando gracias a Dios por la salvación que han recibido, por el perdón, por la misericordia, por no haber sido consumidos, por no ir al infierno. Pero nunca oyen que Cristo resucitó al tercer día y que Él se manifestó a sus discípulos y que les dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y les dijo: hagan discípulos en todas las naciones y ustedes enséñenles las cosas que yo he mandado. Esa parte es la que debemos cautivar en nuestra nueva vida en Cristo. Y la libertad es el poder de la resurrección, porque la resurrección marca la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el diablo, sobre la corriente del mundo. Cristo resucitado es victoria. Y Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso yo los mando que vayan y hagan discípulos en todas las naciones. El poder de la resurrección, de la victoria, de la bendición, del fruto,
del gozo, de la alabanza, de la adoración. Esa es la vida en Cristo. Y toda esa manera de vivir es servir a Cristo, porque somos testigos de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y Pablo dice: les ruego que anden como es digno de la vocación con que han sido llamados. ¿Cuál es la vocación? Servir a Cristo, dar testimonio de esa liberación, dar testimonio de ese gozo que hay por la vida, por la luz de la vida, por la luz de la verdad, por el gozo que Dios trae a nuestros corazones, sirviendo como luminarias en medio de una generación maligna y perversa. Bueno, allí nos encontró el Señor. En esa generación maligna y perversa obró una conversión en mi corazón, obró un nuevo nacimiento y ahora me llama. Esta es la visión cristiana, la visión para vivir. Muchos, bueno, a veces el corazón es engañoso y rebelde, haciendo del pie de la cruz una vida de adoración, de gratitud, pero muchas veces el corazón puede estar escondiendo una excusa para no levantarse y ponerse sobre sus pies. Bueno, para eso es este enfoque de servir en libertad a Cristo y vivir en la libertad con la que Él nos ha liberado, o igualmente con la victoria que Él ya nos ha dado. En Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece. Ese es el testimonio de alguien que no es parado en su vida de servicio. Aunque caiga, no es parado, se levanta y vuelve otra vez, porque todo lo puedo en Cristo. Ese es el testimonio de victoria, y a esa vocación es la vida o la vocación de un cristiano. Un cristiano tiene el espíritu de servir, la vocación de servir. Si no la tiene, pues posiblemente él está ignorando la resurrección de Cristo. Sirviendo en la visión de un nuevo hombre creado según Dios. Miren, este concepto de una visión para vivir nos salva de muchos pecados en los cuales los cristianos están arropando o abrigando. Nos salva del pecado de la mundanalidad, nos salva del pecado de la vanidad, nos salva del pecado de la idolatría, de la inmoralidad, porque cuando un cristiano sigue su vocación con la cual ha sido llamado, él está en luz, a la luz de todos, testificando que Cristo vive en él, anunciando a Cristo. Entonces, si no se tiene esa visión para vivir, bueno, es la excusa para encubrir muchos pecados. Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Poned la mira en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo, y no en las de la tierra, porque las de la tierra son temporales, mas las de arriba son eternas. Bueno, trabajamos como fruto de una vida eterna que nació el día que recibimos a Cristo. Esa es la vida que falta a muchos cristianos. La vida
en Cristo. La vida que todo lo que haga será para la eternidad. Muchas veces un cristiano que ha caído muchas veces, pero muchas veces se levanta. Y saben que Dios va a bendecir y a premiar su fidelidad por no quedarse donde no debe estar. Y hay cristianos que viven caídos toda su vida en este mundo. Dios no tendrá nada que premiar en ellos. Pero un cristiano que cayó y se levantó y volvió a caer y se volvió a levantar, Dios va a bendecir su fidelidad por Cristo, porque supo que su lugar no era estar caído en el pecado, sino que su lugar estaba con el Cristo resucitado. Y Dios va a premiar su fidelidad, aunque para muchos no acepten tantas caídas, tantos errores, pero Dios sabe lo que es el fruto del Espíritu Santo, y solo el poder del Espíritu Santo hace que ese cristiano se levante y se levante. Bueno, Dios está usando aún así en sus caídas a ese cristiano que sabe levantarse, que él no permanece caído, no es su lugar, no es su vocación con la cual él fue llamado. Entonces, si Dios nos dice que vivamos en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, pues eso es su voluntad. Libre, caí, pero al levantarme me he liberado de ese pecado. Y aquí estoy, Señor, porque si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Bueno, fiel porque Él hizo un pacto con nosotros, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos limpia ante la ley de Dios, borrón y cuenta nueva. Y justo porque Dios ya castigó en la cruz a Cristo por todos nuestros pecados. Y si Dios no nos perdonara, sería injusto. Y si yo me levanto en el nombre de Cristo, pues Dios es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Bueno, esas son las cosas maravillosas de Dios. Esa es la justicia de Dios en Cristo. La fe nos hace vivir en la justicia de Dios. Confiamos en esa justicia. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, esta es la visión de vivir en libertad. Ahora vean ustedes que un cristiano que no vive sirviendo, no vive en la libertad con la que Cristo lo ha hecho libre. Entonces, si ustedes ven un cristiano sirviendo con su testimonio, con su ejemplo, con sus labios, con su ministerio, con su predicación, bueno, están viendo un cristiano que vive en la libertad, porque nada lo detiene, ¿verdad? Bueno, este pasaje lo voy a leer de nuevo, nos sirve también para enfocar lo que trata este punto, servir en la visión de un nuevo hombre creado según Dios. Bueno, ¿qué no es Dios nuestro creador? Bueno, Dios es nuestro creador del ser que tenemos.
Pero recordemos que cuando el pecado entró en el mundo, entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Efectivamente, como seres humanos somos criaturas de Dios, pero no es el hombre que Dios puede usar. El hombre que Dios puede usar es el que ha nacido de nuevo. Ese es el nuevo hombre creado según Dios. En Hebreos 6, del 1 al 4, voy a leerlo para ir tomando unas pausas que necesito enfatizar. Hebreos 6, dice, bueno, vamos a hacer aquí una pequeña pausa.